En el pequeño y pintoresco pueblo de San Álvaro, la vida transcurre entre rezos y campanas. Los habitantes, devotos y dedicados, se congregan cada domingo en la iglesia central para participar en la misa solemne. La iglesia, con su estructura robusta y piedra erosionada, resguarda en su interior esculturas y un museo que alberga joyas preciosas, incluida una estatua venerada de Jesucristo, reverenciada por todos. Un día, en medio de la misa dominical, un perro callejero llamado Rufus, conocido por su naturaleza amigable y tranquila, irrumpió en el espacio sagrado. Se dirigió directamente hacia el altar principal y, con una actitud totalmente inapropiada, comenzó a ladrar continuamente hacia la nueva estatua de Jesucristo que estaba presente. El animal, con sus molestias y quejas constantes, interrumpió la paz y la veneración en el espacio sagrado, creando un telón de confusión y desorden entre la congregación. Los intentos de calmar al perro resultaron inútiles, y su comportamiento inusual y sus ladridos contrastaban con la estatua, causando preocupación y ansiedad entre los presentes. Sorprendentemente, rompiendo la atmósfera tranquila de la iglesia, el perro callejero se adentró en una especie de frenesí, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Atravesó las filas de bancos con patas corriendo hasta llegar al altar principal, sin previo aviso. El animal comenzó con una ferocidad increíble. Con los ojos fijos en la imponente estatua que representaba a Jesucristo. Los ojos de los fieles, llenos de asombro y temor, observaban cada movimiento del perro. Mientras el aire en la iglesia se cargaba con una extraña energía, los espectadores observaban con asombro al desaliñado perro, cuyo pelaje sucio y enredado le confería un aire de misterio. Surgía la pregunta en la mente de todos: ¿qué le sucede a este perro? ¿Acaso se ha vuelto loco? El comportamiento agitado y obsesivo del animal hacia la estatua generaba una gran expectación en el ambiente. Era evidente que algo fuera de lo común estaba ocurriendo justo delante de sus ojos. Rufus, en su frenesí, parecía comunicarse con la estatua en un lenguaje codificado que solo ellos dos comprendían. Su ladrido se volvía cada vez más desgarrador, traspasando las almas y sembrando inquietud en el ambiente. «Basta ya, Rufus. Tú eres un buen chico, así que compórtate», le decía el padre Nicanor mientras le acariciaba la cabeza. El can se tranquilizaba y se echaba, pero al cabo de unos minutos, volvía a impacientarse y comenzaba a ladrarle otra vez a la estatua de Cristo. El eco de sus aullidos resonaba en los centenarios muros de la iglesia, creando un ambiente opresivo y angustiante. Los fieles, desconcertados y atemorizados, eran testigos de una escena que desafiaba toda lógica y racionalidad. El padre intentaba mantener el orden, pidiendo a los asistentes que se calmaran y siguieran con la liturgia. Sin embargo, sus palabras se perdían entre los ladridos del perro. La tensión aumentaba a medida que los feligreses se frustraban y comenzaban a discutir entre sí. «Este perro es una verdadera molestia», comentaban algunos que ya habían perdido la paciencia. «Deberíamos echarlo a palos del templo». Otros, más compasivos, intercedían por el animal. «Pobre perro, mira cómo se comporta. No es su culpa que no se haya podido continuar la misa», replicaban algunos, instando a la comprensión y la paciencia. La indignación se apoderaba de la congregación, y si hay una razón detrás de los ladridos, tal vez este perro está presentando algún presagio de mal, presintiendo algo malo. Eso suena completamente absurdo, solo es un animal sin razonamiento. No subestimes el sentido extrasensorial de los animales, ellos pueden percibir cosas que nosotros no podemos. Quizás hay algo en el ambiente, o algún peligro que nosotros no estamos viendo. La situación comenzó a generar tensiones entre los feligreses,
dividiéndolos en dos bandos. Unos, furiosos con el animal, lo insultan y quieren echarlo a palos del lugar. Otro grupo más compasivo se muestra preocupado y cree que el perro está presentando un presagio de algo malo. Ese animal podría haber sido enviado por el maligno. Su mirada penetrante y sus tormentosos ladridos destilan malicia pura, dice una de las feligresas de más edad. ¿Y si este perro es un mensajero celestial?, pregunta una anciana que tiene la creencia de que esta criatura peluda fue enviada por el cielo. Por favor, ¿cómo va a ser un mensajero celestial? ¿No ves cómo le ladra a la estatua de Cristo? Es como si estuviera poseído por fuerzas oscuras e inexplicables, comenta uno de los feligreses más radicales. Tal vez hay un mensaje oculto en sus insistentes ladridos y su mirada penetrante, insiste otra dama mientras mira a Rufus con infinita ternura. Algunas ancianas sostienen que el perro podría ser enviado por el maligno. Una aberración que le ladre a la estatua de Cristo. Sin embargo, otros sugieren que podría haber sido enviado por el mismísimo Dios y que está tratando de comunicar algo. La confusión y el caos reinan en el lugar, impidiendo cualquier decisión efectiva, hasta que el padre interviene. Bueno. Ya basta de, las conjeturas irracionales se apoderaban del lugar. Por favor, ustedes dos, saquen a ese perro de aquí, ordena el padre Nicanor al sacristán y al acólito. Se acercan a Rufus ofreciéndole un trozo de pan para distraerlo y poder sacarlo. Todo vuelve a la normalidad, el padre reanuda la celebración de la misa. Sin embargo, minutos más tarde, algo escalofriante sucede que deja a todos impactados. Un viento aullante se arremolina alrededor de los pilares antiquísimos del templo, apagando varias velas, y el cáliz sagrado, símbolo de pureza y devoción, es arrollado violentamente al suelo, generando un ruido siniestro que hace en los corazones aterrados de los fieles. A medida que las luces eléctricas parpadean, la iglesia se ve envuelta en un terrorífico abrazo de semioscuridad. El pánico se intensifica con el fuerte vendaval que vacía la pila bautismal, dejando incluso a los más escépticos petrificados. Les ruego que mantengan la calma. Todo esto es una desafortunada coincidencia. Sigamos orando y confiando en Dios, hace un llamado el padre Nicanor. A pesar de la tensión, el sacerdote sigue con la celebración de la misa. Los susurros inquietantes entre los bancos generan una sensación de incomodidad en los presentes. No obstante, todos se aferran a su fe, aunque no pueden evitar sentir un escalofrío que los invade. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, concluye el padre Nicanor, tratando de infundir tranquilidad en medio de las circunstancias desconcertantes. Permanezcan juntos, pueden ir en paz. Concluye la misa con la bendición final, y todos se encaminan hacia sus hogares. Sin embargo, el temor persiste en lo más profundo de sus corazones. Los días transcurrirían con normalidad, pero una tensa calma esconde un inquietante presentimiento que acecha en las sombras. En el siguiente domingo, una oscuridad profunda envuelve la serena iglesia de una manera tan tenebrosa que estremece a todos los feligreses hasta los huesos. El sacerdote inicia la misa instando a todos a guardar silencio e iniciar el acto de contrición. No obstante, el silencio se quiebra con el eco de misteriosas pisadas tenebrosas que resonan por el pasillo hasta el altar mayor. ¿Alguien más ha escuchado esas pisadas?, pregunta uno de los presentes, entre sorprendido y ligeramente asustado, mientras un coro de voces confirma haberlas oído. Sí, pero no veo a nadie caminando, debe de ser un espíritu, responde otro con voz temblorosa. El pánico se apodera de todos al darse cuenta de que no hay nadie en el pasillo.
que está completamente vacío. Simultáneamente, varios murciélagos irrumpen violentamente en el templo, revoloteando frenéticamente sobre las cabezas de los feligreses. Las sombras de las criaturas aladas aterrorizan a todos, creando una atmósfera gélida y aterradora. «Dios mío, ¿qué está sucediendo?», se preguntan, mirándose unos a otros y persignándose. ¿Han visto eso? «Corran, corran por sus vidas», exclaman, el terror se apodera de los feligreses, quienes huyen del majestuoso templo. Algunos corren precipitadamente, mientras otros comentan que algo muy terrible está ocurriendo en la iglesia y que quizás esta estaba envuelta en un maleficio, con gritos y llantos que inundaban el ambiente en medio del caos y la confusión. En ese tumulto, un personaje inesperado y enigmático, Rufus, emergió de entre la multitud. Con una energía desbordante, avanzó sin titubear hacia la imponente estatua de Cristo que se alzaba majestuosamente en el centro, lanzándole frenéticos ladridos. Las preguntas sin respuesta sobre la conexión entre Rufus y la inamovible estatua sagrada palpitaron en el aire, agitando a cada alma presente y sembrando semillas de intriga y curiosidad. Nuevamente, este mugroso perro provocó la furia de los que permanecían en la iglesia. El sacristán se movió sigilosamente para intentar atraparlo y sacarlo del templo, a pesar de los intentos desesperados del sacristán por capturarlo. Las patas de Rufus se movían con astucia innata, tan silenciosas como las sombras que los rodeaban. En un movimiento audaz, Rufus escapó del sacristán y llegó hasta la estatua, ante la mirada atónita de todos. Intentó hundir sus dientes afilados en los pies de la estatua, dejando a todos incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Varios feligreses se unieron para atrapar al can y echarlo del templo. Rufus, en un intento desesperado por escapar, corrió de un lado a otro buscando refugio en cada rincón oscuro del templo. Sin embargo, los feligreses bloquearon cada posible salida con obstáculos y bancos desordenados. La gente culpaba al perro por el caos desatado. Preguntándose cómo se atrevía a atacar al símbolo de fe y esperanza de todo el pueblo, era evidente que Rufus fue enviado por el maligno, ya que ninguna criatura creada por Dios le ladra tan ferozmente a la imagen de Cristo. Todos coinciden en que los extraños sucesos han ocurrido desde aquel fatídico domingo en que Rufus, el fiel perro del pueblo, le ladró a la estatua. Nadie podía pasar por alto el misterio que se ocultaba tras ese inesperado acontecimiento. Los secretos del perro y de la estatua permanecían ocultos entre susurros y miradas perdidas. La misa dominical, que solía ser un ritual rutinario, se había transformado en un inquietante enigma, dejando en suspenso la paz y tranquilidad de aquel lugar sagrado. La estatua recién llegada, donada por una feligresa, ocultaba tras de sí una misteriosa historia que estaba lejos de ser una simple casualidad. Nadie podía explicar cómo algo tan fascinante y enigmático había llegado hasta allí o cuál era su insólita procedencia. Por favor, vamos a tranquilizarnos, dejen a este pobre animal en paz, pidió el padre a todos mientras enviaba a alguien a sacar a Rufus de la iglesia. Una vez finalizada la misa, los feligreses regresaron a sus hogares sintiéndose muy molestos porque el padre les impidió deshacerse del perro. Ya a solas en la iglesia, el padre Nicanor inspeccionó con detenimiento la estatua, tratando de descubrir algo en ella que justificara la actitud agresiva de Rufus. Siempre había sido un perro muy dócil, entonces, ¿qué podía haber en esta estatua que lo afectara tanto? Por más que la revisaba, no encontraba nada anormal. Intentó averiguar la procedencia de la estatua revisando los archivos de la iglesia. ¿Quién habrá donado esta estatua? Allí podría haber una pista. Al no encontrar ninguna información, le preguntó al sacristán y luego al diácono en busca de respuestas. Sin embargo,
ninguno de ellos tiene conocimiento al respecto. Luego, el padre pregunta al acólito si sabe quién trajo la estatua de Cristo a la parroquia, pero tampoco tiene información sobre su procedencia. Con una chispa de esperanza en su corazón, interroga a las señoras del coro y hasta al jardinero de la parroquia, tratando de averiguar quién es el donante de la estatua. Pero, lamentablemente, nadie sabe nada sobre ella, y con murmullos discretos y miradas nerviosas, todos coinciden en una misma historia: simplemente la vieron allí, ya estaba cuando llegaron. Nadie sabe quién la trajo ni quién la instaló en aquel lugar, convirtiéndose en un gran misterio. ¿Cómo es posible que una estatua de tamaño natural, del tamaño de un hombre, haya sido introducida en la iglesia sin que nadie lo notara? Es algo que desconcierta a todos. Ni siquiera el personal de la parroquia se percató de su llegada. El padre empieza a notar lo extraño de la situación, y una sensación de inquietud lo embarga. A medida que se acerca el domingo y la celebración de la misa se vuelve inminente, el ambiente está lleno de un misterio palpable que se puede respirar en el aire. En busca de respuestas, el padre se acerca a cada uno de los fieles, pero cada intento resulta en un frustrante laberinto sin salida. Sus ojos escrutan por horas la misteriosa estatua, deseando fervientemente conocer su origen. La expresión seria y enigmática de su rostro, junto con su mirada profunda e inquietante, le hace pensar que hay una historia llena de intriga oculta tras ella. Tobías, un chiquillo de apenas 8 años que ha estado escuchando al cura interrogar a todos sobre la procedencia de la estatua, se presenta frente al padre. «Yo sé quién trajo la estatua», le dice tímidamente, mientras sus ojos destellan una chispa de suspicacia. «Así, a ver, cuéntame», le pregunta el cura con una sonrisa burlona en su rostro, anticipando una respuesta disparatada del pequeño. Mientras esperaba, pensaba para sí mismo: ¿qué va a ver este chiquillo sobre el origen de la estatua? Sin embargo, el chico, con un tono de voz cauteloso, revela al sacerdote la identidad del misterioso benefactor que trajo la estatua a la iglesia. El padre no sabe si creerle o no, pero igual decide escuchar la historia del pequeño. Este cuenta que a veces llueva en los alrededores de la iglesia, y que un día algo llamó poderosamente su atención. Una anciana cargaba un gran bulto en sus hombros, envuelto con una bolsa o manta, ya que anochecía. Tobías se disponía a irse a casa, pero se sorprendió al ver el gran tamaño del bulto. Se preguntaba cómo esa anciana podía cargar algo tan pesado como si fuera un saco de plumas. Movido por la curiosidad, el pequeño se asomó por la rendija de una de las ventanas de la iglesia. Con gran asombro, pudo ver cómo la anciana colocó el bulto en su lugar y luego lo destapó. Era la estatua de Cristo. Después de esto, la anciana salió apresuradamente. ¿Podrías decirme quién es la anciana?, pregunta el padre Nicanor al pequeño. El chico confirma que sí puede reconocer a la anciana. El domingo, cuando todos estén reunidos en la misa, si ella está entre los feligreses, se la mostrará al padre. Así, envuelto en un aura de misterio y temor, el padre se encuentra esperando descubrir la verdad detrás de esa situación inexplicable. Mientras tanto, el suspenso crece, y la congregación aguarda ansiosa el desenlace de este enigma. Se consolidaba el destino, mientras éste aún ocultaba sus cartas, dejándolo atrapado en un laberinto de incertidumbre del cual no parecía haber escapatoria. En apariencia, el siguiente domingo, el padre comenzó la misa, pero en el aire empezó a desprenderse un olor tan penetrante que hacía retroceder a los fieles en sus bancos. El hedor a putrefacción envolvía cada rincón de la imponente parroquia, transformándola en un escenario caótico. Algunos no podían contener las náuseas y vomitaban sin control. Esta iglesia está invadida por espíritus malignos que nos acechan,
declaró uno de los feligreses mientras se persignaba. El ambiente en la iglesia era caótico, y el padre hacía un gran esfuerzo por calmar a la gente. Sin embargo, él sabía que algo extraño y siniestro estaba ocurriendo, aunque no podía darles una explicación lógica. La gente estaba convencida de que la iglesia estaba embrullada. Así que muchos se lanzaron a los pies de la estatua de Cristo para rezar y pedir que se detuvieran los malévolos hechos. Pero lejos de detenerse, las cosas empeoraron de repente. Un fuerte temblor sacudió la iglesia. Una de las columnas principales cayó y obstruyó las puertas de salida. Todos estaban atrapados y la iglesia comenzó a derrumbarse. Los desgarradores gritos de la gente pidiendo auxilio no se hicieron esperar, aumentando el terror entre los presentes. En ese momento, hizo su entrada Rufus. El astuto perro logró ingresar saltando y rompiendo una de las ventanas de la iglesia. Se dirigió velozmente hacia la estatua de Cristo y, de nuevo, comenzó a ladrar con furia. Las voces de los feligreses se alzaban cada vez más alto, sumergiendo a todos en un manto de incertidumbre y terror. La impaciencia estaba a punto de estallar en un torrente de violencia descontrolada, dejando tras de sí un trágico desenlace para la criatura peluda. La insistencia en atraparlo y sacrificarlo como supuesto causante de todos los males finalmente lleva a su captura. Sin embargo, cuando se disponen a ajusticiar al pobre animal, voces se alzan en su defensa. Liberen a ese pobre animal, ¿no ven que es un ser indefenso? ¿Cómo pueden pensar que esta inocente criatura puede traer el mal a nuestra iglesia? Suéltenlo, él es una creación de Dios, al igual que todos ustedes, implora el padre Nicanor. Aunque a regañadientes, la gente obedece y libera al animal, sin sospechar ni por un instante la pesadilla que se avecina. Rufus, con ojos vidriosos y mirada siniestra, se precipita velozmente hacia la estatua, moviéndola con una determinación implacable hasta hacerla tambalearse en medio del caos. Los feligreses son testigos de un inminente colapso. La pesada estatua, después de unos segundos de agobiante tambaleo, finalmente se estrella contra el piso y se rompe en miles de pedazos, dejando al descubierto un espeluznante secreto: la estatua, en realidad, no era de Cristo, sino del maligno. En cuestión de segundos, el rostro angelical y sereno se convierte en una máscara distorsionada de terror. Ojos amenazadores, labios retorcidos y dientes afilados emergen sin piedad. La controvertida escultura estaba revestida con la apariencia de Cristo, pero al caer y romperse, ha dejado al descubierto su verdadera apariencia. A la vista de todos, la estatua que una vez transmitió serenidad e inspiró devoción ahora genera miedo y pavor. La verdad desgarradora del engaño queda expuesta, a medida que el ser digno se erguía con una presencia aterradora. Nadie podía prever qué horrores aún esperaban desencadenarse. El padre recordó lo que Tobías le dijo, así que lo buscó con la mirada ansiosa hasta que finalmente lo vio en un rincón. «Ven acá, pequeño», le hizo señas con la mano para que se acercara. «¿Ves a toda esa gente?». El chiquillo asintió con un movimiento de cabeza. «Se encuentra aquí la persona que trajo la estatua». El pequeño recorrió todo el templo con la mirada llena de miedo y desconfianza. Así estuvo por un tiempo que al cura le pareció eterno, hasta que finalmente señaló a una dulce ancianita sentada en una de las últimas bancas de la iglesia. Con determinación, el padre se acercó hacia la anciana que parecía estar orando. «Oiga, señora, me gustaría hablar con usted». El padre se quedó completamente paralizado al observar de cerca su rostro y descubrir una desagradable mueca de burla en su expresión. De inmediato, invadido por el temor,
El padre echó mano de su Biblia y comenzó a leer algunos salmos en voz alta. La anciana se levantó abruptamente de su asiento mientras soltaba una carcajada escalofriante. ¿Y tú piensas enfrentarme con esas oraciones? Acto seguido, pronunció algunas palabras malignas a modo de conjuro. El padre no se dejó amilanar y con una mirada desafiante continuó recitando los salmos. Sus palabras resonaban en cada rincón, creando un ambiente lúgubre y amenazante. Los feligreses estaban paralizados de miedo, observando en silencio la aterradora escena. Soy una bruja muy poderosa y he logrado que todo este tiempo tus feligreses adorasen a una estatua de él. La oración quedó suspendida, dejando un halo de suspense en el aire. Después de la intensa batalla espiritual que se libró en la iglesia, la calma retorna, pero la tensión persiste en el aire. El padre Nicanor, con la Biblia en una mano y el acetre en la otra, se dirige a los fieles que, antes paralizados por el miedo, ahora se han unido en oración para repeler las fuerzas malignas. El silencio sepulcral que sigue al quiebre de la estatua del maligno y la huida de la bruja crea un ambiente inquietante. Las personas, inicialmente petrificadas, comienzan a recobrar la compostura. Sus rostros reflejan una mezcla de incredulidad y asombro por lo que han presenciado. Después de un momento, la congregación, liberada del horror que los envolvía, comienza a expresar su alivio y gratitud. Abrazos sinceros y lágrimas de alegría llenan el espacio mientras los fieles se congregan alrededor del padre Nicanor y Rufus. El júbilo se propaga entre ellos, rompiendo la tensión que antes dominaba el lugar. En medio de la emoción, los testimonios de fe se entrelazan con palabras de agradecimiento hacia el líder espiritual y su fiel compañero. Los fieles se arrodillan para dar gracias, sintiendo una profunda conexión espiritual que ha superado la oscuridad a medida que la iglesia recupera su serenidad. Las palabras de alabanza y la esperanza se elevan como un cántico colectivo. La experiencia ha fortalecido la fe de la comunidad, y el padre Nicanor lidera una oración de agradecimiento por la protección divina que han recibido. Finalmente, la congregación, unida en su superación del mal, sale de la iglesia con renovada determinación y vínculos fortalecidos. La luz que ha disipado las sombras del maligno se refleja en los rostros de aquellos que, momentos antes, estaban sumidos en el miedo. La victoria sobre la oscuridad ha dejado una huella imborrable en la memoria de la comunidad, fortaleciendo su fe y unidad. En medio de toda esa algarabía y júbilo, Rufus es alzado en alto por la multitud como si fuera el verdadero héroe del día. La gente lo carga con emoción, aclamando su nobleza y el inmenso cuidado que les ha brindado. En cada paso que da la emoción se desborda y los aplausos no dejan de sonar. La vida de Rufus ha experimentado un giro de un 80 grados, y ahora es el centro de atención. La algarabía y la alegría impregnan el ambiente. Cuando la gente se acerca, no puede resistirse a acariciar a Rufus y colmarlo de regalos. Es como si fuera una auténtica estrella canina de rock. La emoción es contagiosa, y todos en el pueblo se sienten más felices con la simple presencia de Rufus. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer su opinión sobre este interesante tema. ¿Qué creen que pudo haber impulsado al perro a ladrarle a la estatua de Cristo? ¿Creen que los animales pueden percibir cosas sobrenaturales que los humanos no vemos? Hasta pronto. Que Dios los bendiga.